Nash nuguktirket namuk nalapsh pun ya pakmodode pun hamagam pakmodode pnende yeskuyep ku medatun murkshagi oye ya nadia yus ayuk yakmodode. Muy buenas tardes a todos y a todas y también quienes nos escuchan desde a distancia, y gracias por todo ese trabajo que están haciendo para poder reunirnos aquí y poder pues que florezca nuestra palabra. En este caso va a ser celtal y zapoteco. Pues vamos a ir iniciando. También agradecer a las autoridades quienes pues están trabajando desde hasta el día sábado, ¿no? Porque hoy no es día laborable. Vamos a presentar estos poemas en grandes escritores que pues merece que en realidad se conozca su obra, porque le han dedicado a su idioma, le han dedicado a las letras, y pues van a pasar un momento muy bien, y bueno, también que florezcan las lenguas. Pluralidad Indígena presenta también a Lucelia Tapia Alvarado, que es poeta Timiza, originaria de Cuchitán de Zaragoza, Oaxaca. Ella es egresada de la licenciatura en Filosofía e Historia de las Ideas. Actualmente estudia la licenciatura de Creación Literaria en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Tiene diversas publicaciones en antologías poéticas, como lo son Poesía de una tierra ensangrentado y Voz de Tezontle. Ha participado en congresos planteando temáticas sobre el origen de la religión en el Paleolítico Inferior y el pensamiento simbólico. En este momento es parte de la organización de Pluralidad Indígena 13 Raíces, en donde colabora de manera voluntaria, y bueno, aquí la tenemos presente. Gracias por estar con nosotros y ese apoyo que nos brindas. Siempre haremos florecer nuestras lenguas con los apoyos que obtenemos de las personas quienes también comulgan con nosotros. Y bueno, ahora quiero también presentar a Sebastián Guzmán Luna, originario de la comunidad de Mapoxic, Tenejapa, en Chiapas. Es hablante, traductor e intérprete de lengua tzeltal. Es licenciado en Educación Indígena por la Universidad Pedagógica Nacional. Ha sido protagonista de varios programas de televisión, como la serie Rostros Indígenas de Milenio TV, La Raíz Doble, Sabores Periféricos de Canal 22, Lenguas en Resistencia Tzeltal, La Lengua Verdadera de Canal 11. Él se define como artesano de Batzilkov, misma que ha estado escribiendo, documentando lengua. Actualmente es promotor cultural en la Dirección General de Culturas Populares e Indígenas. Y bueno, también ahora ya nos acompaña en Pluralidad Indígena, y pues vamos sumando estos esfuerzos. Es muy satisfactorio que jóvenes como aquí estos dos poetas que nos acompañan sigan hablando en su lengua, y son un ejemplo para las lenguas originarias. Quienes quieren dejar su lengua no la deben de dejar, porque bueno, aquí tenemos a grandes escritores que están trabajando por su lengua. Y pues sin más, me gustaría empezar con Lucelia para que escuchemos su trabajo, y bueno, te paso la palabra. Gracias.
Higiratu, Sikeruberandatu, Nangati Poeta Lisa, Lucelia Tapia Alvarado. Estoy muy contenta de estar aquí y quiero aprovechar este espacio para hablar de algo que a mí me parece importante. Son dos cosas. La primera, yo me considero aprendiz del zapoteco. Sucede que por parte de los premios de este Centro Nacional de las Artes, creo que es en Agustín, comienzan a impartir talleres intensivos de zapoteco. Entonces, en ese taller yo conozco a Nelson Guerra, quien nos da este taller intensivo, y nos habló de la importancia de que la palabra estuviera escrita, porque de pronto hay palabras que a lo mejor yo desde mi cotidianidad y otras personas que también son adultos, pero que en este momento hay palabras que ya no son en zapoteco, sino que tienen ciertas formas de decirse en español. Entonces, cuando nosotros tenemos el registro de la palabra, podemos decir, pero aquí dice que se decía así. Entonces, estar en un espacio como este, en donde se albergan muchísimas palabras y muchísimos registros, se me hace importante mencionar lo siguiente. A partir de este curso, a nosotros nos dejaron buscar diccionarios de nuestra lengua, y todos los días aprendemos una palabra y buscar estas palabras que ya no son nombradas en zapoteco. Entonces se me eriza la piel porque me doy cuenta que esto de pronto se puede volver un registro historiográfico. Yo tengo este diccionario, luego no lo presto, pero lo puedo enseñar, y en este registro encontré algo que me parece oro molido. Yo me llamo Lucelia, como lo mencioné, y me llamo Lucelia por mi abuela materna. Se llama Lucelia y le decía Cheya, ese era su apodo, Cheya. Comienzo a estudiar este diccionario y al leer hoja por hoja me doy cuenta de que utilizan a personas de la cotidianidad para nombrar oraciones y a partir de esas oraciones darnos ejemplos de cómo se podría decir. Comienzan a integrar. Entonces, de repente, en la primera hoja encuentras a Tajuan vende queso fresco. A la mitad del diccionario, Tajuan perdió a su vaca y ya no vende queso fresco. Y al final, Tajuan otra vez está vendiendo queso fresco. Y así, con cada una de las personas, se comienzan a nombrar al inicio del diccionario, pero terminan dándole un seguimiento a su historia de vida. Utilizaron la realidad, la cotidianidad para enseñar. No sé si estoy siendo clara. Leyendo esto, en este diccionario me encuentro la siguiente oración, se las voy a leer. La señora Cheya está siendo visitada en el centro de salud donde la trasladaron ayer. Mi abuela Cheya falleció en ese centro después de ese traslado. Entonces, encontrarte con eso en este diccionario se me erizó la piel. ¿Y qué probabilidades puede ser que sí sea mi abuela? O sea, que además se la acuerdo, que sí sea ella de quien estaban hablando. Entonces, empiezas a calcular fechas, empiezas a leer y se lo platico a otras personas y le digo, sí, mira, es que Cheya, pero sí serán. Entonces, por citar otro ejemplo de lo que estoy diciendo, dice lo siguiente: murió el hijo de Dello. Todos sus amigos le dan el pésame. Dello murió en el año en el que murió mi abuela y Dello era amigo de los hermanos de mi mamá. Entonces, encontrar esto es un registro que vale muchísimo la pena, es un registro historiográfico. Entonces, esto es apenas un poco de lo que nosotros podemos encontrar. Y si no fuera por esto de nombrarme aprendiz, y no como yo lo sé todo, sino estoy aprendiendo. ¿Y cómo puedo aprender más? Me encontré con esto y de verdad se me eriza la piel, se me hace oro molido y de verdad era algo que moría de ganas por contarles, ¿no? Es importante encontrarnos en estos espacios que albergan estos libros, que los tienen en las condiciones adecuadas y que nos permiten a nosotros acercarnos, y es increíble la cantidad de cosas que nosotros podemos
Hoy encuentro un registro de la historia de mi abuela. Y bueno, quería aprovechar esta parte de la participación para decirles que este es el tipo de cosas con las que uno se encuentra. Gracias. Ah, sí, ¿verdad? Okay. Shilase Bulendaniloa, Bukani, Tinizado rebelde, Dicha cheve, Dija, este tiempo, Nirikagi, Givake, Itieve, Nimediani, Nabuchi, para Bukadiga, Binirichesti, Ka, Kabuzagi, Ni Kayonda, que Dija Nilu, Hakanda, susurro, parpadeo de Dija Nanashi, Bakanda, Shkenda, Navana, Dija, Za, Vidilpi, lugar Grechekanji, de memoria esti, Kije, Kaji, Vidiji, Lu, Digo exacta de Kilaseke, Lulu, Ladu, Diga, Bukaniki, Nisado, Stiveli. La tristeza se guardó en mi ojo izquierdo, se hizo mar de fuego, testimonio del tiempo que incendió el cielo. Lo pintó de luces amarillas, al son de luciérnagas bailarinas, que se transformaron en sueños, susurrantes, titilantes, de palabras dulces, Vakanda, Kenda, Navana, Dija, Za, que se esparcen sobre la memoria de mi pueblo como semillas en las manos de mis abuelas, sueños colgados en el tendedero, entre huipiles y babonas, escondidos entre los escombros, entre las paredes de un Juchitán estremecido por el mar de fuego en el que nació la tristeza. Gracias. Irak nohelan mochinchiu, metik, tatik, vish, baki, sventascha nichi mashanta kashela te botan. Mashavak take huk te abotane, mashavak luba huk spule lalshnich te abotane. Te chikan hakal toshkahim ta ayele, aka cha nichi mahuk shanta kashela. Ich ashambel te yan pach motle. Nohel takunil sok nichil kopeti. Ha hich te vitil unil ahan te chisbata slahesene. Ha mahsok te va lok el tonash takake. Sventa ya tuntes te bakalal shaet yavai te ave. Ichabel isuk te kishin koplie. Sventas lamantes bet ate pishti vanyai te a votan optame aibit tomol ya vaite ta nuke. Metik, tatik, vish, banki, kanzi. Te nichi metike yash posta ek te pishti vanyai te kotantike. Toma este cesto de flores, padre, madre, hermano, hermana, para que tu corazón nunca deje de ser jardín de flores. Que no se marchite tu pecho, que no se apague el jardín que ahí adentro canta, que florezca. Toma también este otro, está lleno de dulces y palabras suaves. De palabras dulces como el elote tierno, como pan recién horneado, para que alivien tu lengua cuando el sabor se halló. Llévate estas tibias palabras,
para que desates ese nudo en la garganta, ese dolor que sientes en tu pecho. Padre, madre, hermana y hermano, tómalo, porque las flores, sí, las flores también curan. Bueno, pues un poco el contexto de este poema. En nuestras comunidades, cada vez que visitamos a algún familiar, regularmente, bueno, yo ya no vivo con mi mamá, y cada vez que yo llego de visita, y siempre me despedía con itacates, ¿no? O con algún tipo de comida, y me dice: llévate este tamal, llévate o esta bolsa de frutas, o llévate lo que necesitas, ¿no? Y de pronto hay otras cosas: pues también llévate esto. Y sobre este ritual de despedida con mi mamá, cada vez que regularmente, bueno, mi mamá, ella vive en Tenejapa, un pueblo central del estado de Chiapas, y esa es nuestra despedida, ¿no? Siempre ese es el ritual, y sobre eso pues me inspiré, ¿no? Para compartirles con ustedes mi lengua madre, mi lengua abuela, que pues eso me ha permitido también como conocer también muchas historias, ¿no? Mi propia identidad, ¿no? Mi propia existencia misma, ¿no? Que a partir de mi lengua pues explico mi mundo, ¿no? Muchas gracias. Vamos a escuchar otro poema en zapoteco. Gracias, Sebastián, por compartirnos tu palabra, tu pensamiento, tus sentires en tu poema. Muchas gracias. Muchas gracias, Lucelia. Y vamos a escucharla nuevamente. Gracias. Este poema es pensado en algo que escuché alguna vez. Si bien no es cierto, dicen que alguna de las posibilidades de la creación es como la creación del universo. Dicen que todo surge a partir del Big Bang, de la gran explosión. Pero yo en Juchitán escuché que la cultura Vinizá nació con el suspiro del universo, y eso se me hace tan poético, se me hace tan bello. Entonces, pensando en esto que de pronto se dice, escribí lo siguiente: la yidua kagiba indanishpia indani ji kalatidos tibe ka historia ringa ka historia esti ka vinishkije la yidua ma vichi paragiba paragijilayu purti ilo tigishe que ñavi amarro ngeruni que dire gana lu la yidua rieteni historia estica vingulasa di Jido Luca diga suspiro que de Gilayu Inga Gendaguti de Ka Viniza Dirette de Kansa. La historia se tejió con la memoria del tiempo. Sus latidos son los relatos de mi pueblo. Mi corazón está atado al cielo, a la tierra, por un hilo de hamaca que mi madre me amarró para que no me perdiera. En mi corazón se narra la historia de la gente del tiempo atrás. Silencio, escuchen el suspiro del universo. Es el nacimiento de la gente que desciende de las nubes. Gracias. Nuevamente, gracias, Lucelia. Nuevamente escuchemos otro poema de Sebastián, por favor. Siguiendo un poco la línea de la identidad de quiénes somos.
Y hay muchas historias que se cuentan en nuestras comunidades. Todas las comunidades indígenas y los que hablan una lengua, pues tienen una historia oral que nos explica de dónde somos y quiénes somos. Y sobre eso, esto lo escribí hace poco. En Zeltán se escucha así. Tehmushuktikla yalite mahmechuntik taname kinale. Halate tsakalotik sok ate biluk bi aye. Melela te itayolilale te la kehel ate name kopetike. Te yaye. Te la kehatik ate skayo te diosetik shane. Hichiun zin te kalala te bitil ya yich mukel. Yolilal te kinale, hunash la yash enotik sok te ike, te palumilale, sok te slokip ha etiken. Hayun li yahok obet, banti yok vitzi la yich mukel shaval te amushuke. Banti sam kapal la yich mukel shaval te amushuke. Banti yisimil te las bes basok shaval te amushuke. Binti nichimil okatpohem shavalyatik de amushuke mahnas tohol. Dicen los antiguos abuelos que el ombligo es el centro del universo. En su interior guarda las antiguas palabras. En él se escucha el canto de los dioses. Y que al ser enterrado en el corazón del monte, logramos unirnos con la tierra, con el agua y con el viento. A lo que te pregunto, sí, a ti. ¿Bajo qué faldas del cerro lo habrán sembrado? ¿Tu ombligo? ¿Qué hojas secas lo habrá tapado? ¿Qué raíz del árbol lo habrá abrazado? ¿Qué flor? ¿Qué árbol se habrá convertido? Desconozco yo. Nuevamente, Lucelia, otra participación. Me gustaría que nos platicaras un poquito cómo fue que empezaste a escribir, qué te motivó a escribir. Y bueno, siempre nos preguntan cuando escribimos en alguna lengua indígena, mal llamada así, bueno, que tendría que ser, ¿no? En tu lengua mije, zapoteco, tzeltal, tzotzil. Pero bueno, ¿qué fue lo que te motivó? Y pues por lo regular no nos preguntan o no preguntan cuando alguien escribe en español. No dicen, ¿por qué escribes en español? Pero cuando es en lengua en mexicana, que es diferente al español, nos dicen, ¿por qué escribes en tu lengua? Entonces como que es una pregunta pues rara, porque en español a nadie le cuestionan eso, y en las lenguas sí. Pero que nos platicaras un poquito sobre el inicio de tu literatura, de escribir, y luego pues también estás estudiando creación literaria. ¿Cómo ha sido esa vivencia con lo que estás aprendiendo desde el occidente, desde la literatura occidental y en zapoteco? Bueno, yo soy tecuchitán, vivo exactamente en la quinta más conocida como el barrio Lima. En su momento, yo fui criada con que el zapoteco solo se hablaba en el mercado nada más, ¿no? Y todavía en mis primeros años de secundaria era, ¿a poco hablas zapoteco? Y todos decíamos, no hablo, entiendo, pero no hablo. Y ya todos estábamos, entiendo, pero no hablo. Y de pronto me vengo a la Ciudad de México para sacar adelante mis primeros años de carrera, trabajo
como chalana en un puesto en la Merced, y ahí encontré con una comunidad de gente que son de Yijiro, ¿no? Que es Montegrande, ¿no? En español, Yijiro, Montegrande. Y y allá sí las entendía, ¿no? Pero era como de, si yo estoy diciendo que no lo hablo, que no lo entiendo, pero de repente mi corazón latía en el mismo idioma, ¿no? Porque de repente era, Lucelia, Chiri, para un vuelto. Y entonces era, ven acá, ¿dónde está el dinero? Cosas que son dentro de el lenguaje que se ocupa en un mercado, ¿no? ¿Dónde está el dinero? Párate aquí, levanta allá, para, ¿no? Ese tipo de cosas, ¿no? Y dije, no, entonces sí es algo que sí está adentro, o sea, no es cierto eso que yo decía de no lo entiendo, no lo hablo, groserías, no, nada más, porque eso sí, lo primero que aprendes es a decirla en zapoteco, y así como nuestro lenguaje común es muy poético, las groserías también tocan unas cositas acá que ya lo hablaremos después. Entonces comienzo a relacionarme ya con el zapoteco, y después pasaba que mi mamá no nos hablaba solo en español, pero cuando estábamos aquí en la ciudad y me quería decir algo como importante, como cállate, eso no lo digas, o aquí no, me lo decía en zapoteco. Entonces, ¿por qué cuando estábamos hablando de la importancia o de lo sagrado o de decir no sé, en lugar de decir, me decía todo en español, pero cuando se despedía de mí me decía Nayeli Escale, ¿no? Que es te quiero mucho. Entonces comienza a surgir una reestructura, ¿no? De que el zapoteco no es solo para el lenguaje del mercado, o de que no lo hablo, pero sí digo una grosería que otra. O sea, a partir de eso comienzo a resignificar lo que es hablar una lengua. Pasa el tiempo y yo era como, no hablo. Y ahorita ya digo, bueno, estoy aprendiendo, soy aprendiz, pero surge a partir de este curso que se toma desde la psicoterapia. El maestro Nelson Guerra enseña zapoteco desde la psicoterapia, y lo primero que aborda es por qué nos negamos a hablar nuestra lengua, qué pasa, por qué decimos que lo entendemos pero que no lo hablamos. ¿Cómo puedes entender algo que no hablas? Entonces, a partir de eso comenzaron a surgir palabras, términos que solo existen en zapoteco. Por ejemplo, hay una palabra que se dice chilase, que se puede traducir como nostalgia, pero ya en una oración se utiliza para, yo escuché, ¿no? Que si tal persona murió de chilase, ¿no? Murió de tristeza. Pues esa tristeza es tan, pero tan fuerte que te mata. ¿Cómo dices eso en chilase? ¿Cómo? Chilase. ¿Cómo está eso que te mata? ¿Cómo lo estás diciendo ahora? ¿Cómo lo dices en español? ¿Cómo dices me dio esto y esto me mató? Entonces, a partir de ahí es como estas expresiones, estas palabras que digo, quiero aprender desde lo que no lo había conocido, ¿no? Como que comienzo a aprender más, a conocer más, y digo, bueno, ¿esto cómo lo puedo escribir? ¿Cómo puedo aprender esta palabra? ¿Y cómo puedo hacer que quede un registro o un vestigio de eso? Y creo que desde ahí, actualmente estoy a mitad de la carrera de creación literaria en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, y nosotros tenemos clases en las que nos han hablado de Irma Pineda, ¿no? Y dices, ¿qué? La maestra Irma, la que me daba talleres en la Biblioteca Popular Víctor Yodo de la séptima sección, ¿cómo me lo están enseñando en la escuela? Y es que yo también quiero decir que también hablo lo que ella habla, o que también sé, y a partir de ahí sale todo este registro de ir con mis diccionarios, de ir con estas palabras, y sobre todo de acercarte, porque la gente se burla si no lo dices bien. Entonces, a partir de eso, acercarse y decir, oye, estoy aprendiendo, ¿me enseñas? O yo lo digo así como lo dirías tú. Y pues esa es mi pequeña historia.
Bueno, yo en lo personal, pues yo creo que ya traigo desde niño también un poco, nada más que pues en el camino empecé a desarrollarlo. Lo empecé a desarrollarlo a partir de que empecé a trabajar con el maestro Mardonio Carballo. Le agradezco bastante, él ha sido mi maestro. Y porque, bueno, no me daba cuenta de que yo hablaba de alguna forma como, bueno, componía poesía, si es que se le puede llamar poesía, pero esto a partir de que yo de niño siempre iba, porque lo que yo escribo está inspirado a partir de las dualidades que yo escuchaba en los rezos, cuando iba en los rituales le dicen ateletic o captanetic, ¿no? Ateletic son las autoridades tradicionales en mi pueblo. Entonces, ese ritual regularmente se inicia con se le llama chacatel, trazar el trabajo. ¿Qué tanto vas a hacer durante el año que vas a asumir un cargo? Entonces, estos señores o estas autoridades tradicionales hacían su ritual, ¿no? Entonces, ¿qué implicaba el ritual? Pues ahí se tocaba el tambor, la flauta, violín, arpa, ¿no? Y yo veía, porque nosotros vivíamos cerca en su momento, y el vecino era un capitán, ¿no? Y ese señor sabía unos rezos maravillosos, palabras sagradas que ni yo mismo podía entenderlo. Nada más él lo pronunciaba y nadie lo entendía. Entonces, como su subordinado, por así decirlo, si lo queremos ver de esta forma, él hacía una suerte de traducción de ese lenguaje, de esa oración. Entonces, luego yo preguntaba, ¿y qué quiso decir? No, pues es que le estaba diciendo a Jalametic, Jalatatic, no sé qué. Entonces, pero hablaba de dualidad, ¿no? Si menciona padre, tiene que mencionar madre. Si menciona hermano, tiene que mencionar hermana. Sol, luna, estrellas, entre otras cosas, ¿no? Y entonces mencionaba mucho eso. Y bueno, me daba mucha curiosidad cómo sucedían los rituales. Yo acompañaba, en su momento también, era un señor que ya desafortunadamente ya no está con nosotros, ya tiene tiempo que igual falleció, y yo iba también ahí por curiosidad, ¿no? Le ayudaba a llevar sus flores, velas, y escuchaba esos rezos, ¿no? Entonces, ya conforme fui creciendo, entré a la escuela, me gustaba participar mucho también en los actos cívicos de todos los lunes, ¿no? Ya sea que me tocaba cantar el himno nacional, decir algunas poesías como de Octavio Paz, Juan Sabines, ¿no? De Rosario Castellanos. Entonces, pero mi papá, que era lo que yo platicaba con varios compañeros anteriormente, ¿no? Me subía en una silla, teníamos un patio y alrededor estaba pues las flores, ¿no? Y atrás estaban sembrados milpas de maíz y así, y de fondo estaba la cocina. Y mi papá, en su momento, yo le decía, oye, pues voy a participar el próximo lunes, ¿no? Pero me dejaron la tarea de aprender estas palabras, ¿no? Poesía. Y me decían, ¿cómo? Él era letrado, por así decirlo, él sabe hablar español, mi mamá no, ella es partera, curandera, entonces no habla absolutamente nada de español, pero es bilingüe en lenguas indígenas, celtal y tzotzil, que son lenguas hermanas. Entonces yo escuchaba también mi mamá cómo le oraba a Dios, ¿no? Cristiano. Mi mamá iba en las iglesias todos los domingos y entonces aprendió a rezar y a orar. Mi papá es completamente diferente, ¿por qué voy a ir, no?
él estuvo como autoridad tradicional también, y entonces, sí, a mí me gusta de este lado, si tú quieres ir a la iglesia, pues ve tú, ¿no? Pero mi mamá empezaba a hacer su rezo y su oración, así le dicen allá en mi pueblo, en celtal, ¿no? Empezaba a tapiquios de teta, chan, y no sé qué, ¿no? Y así empecé como a ponerle mucha atención. Bueno, en su momento no le ponía tanta, si eso se podía como utilizar como una base, ¿no? Pero mi papá me decía, no, pues si te toca decir poesía, entonces yo te voy a entrenar, ¿no? Yo veía cómo leían los poetas, y sabía de poetas, ¿no? Juan Sabines particularmente, que él es el chepaneco poeta más importante de ahí, ¿no? Y entonces, me subía en una silla, me decía, a ver, yo voy a ser tu público, ¿no? Y yo recuerdo uno de esos, varias, pero por ejemplo la de Patria Querida, Madre Querida, ¿no? Madre Querida, y Patria Querida, una cosa así, que ya ni me acuerdo muy bien. Y entonces me subí ahí, y yo, pues ahí de pronto, pues mi primer público me ponía nervioso, pero a la vez me decía, no, tú tranquilo, ¿no? Entonces te voy a corregir en qué momento levantas la mano, en qué momento vas a jugar con la voz, ¿no? Y así, y cuando ya me tocaba hacer estas presentaciones los lunes, ya sea cantando himno de Chiapas, o el juramento de la bandera, entonces ya previamente ya me había entrenado, pero él no iba para que no me pusiera nervioso, ¿no? Entonces, ya en la tarde me recibía con algo de algún obsequio, ¿no? O porque se fue con mi abuelita y me traía un platito de comida, ¿no? Esto fue lo que ganaste por haber participado, me siento orgulloso de ti, me decía, ¿no? Ya, y entonces pasó mucho tiempo, y siempre traía esa curiosidad de cómo puedo documentar esos rezos que yo escuchaba de niño, ¿no? Entonces, un día fui con mi mamá y la encontré rezando, ¿no? Entonces me fui a esa infancia, y ya cuando ya empecé a trabajar con el maestro Carballo, él es un gran poeta, y yo le platiqué, mira, pues esto, no, eso es poesía, ¿no? Empieza a escribir. Y entonces yo le mostraba mis textos, ¿no? ¿Qué te parece este texto? No, pues está increíble. No, sigue así, escribe como puedas, ya después lo vamos a ir corrigiendo. Y entonces, a partir de ahí empecé a leer otros poetas indígenas, ¿no? Como Enriqueta Lunes, la maestra Irma Pineda, entre varios autores indígenas, ¿no? Entonces, eso me llevó también como a empezar a escribir. Yo me considero como el aprendiz de los poetas. Yo no soy ningún poeta, simplemente me gusta compartir lo que mi mamá y mis abuelos me han enseñado, ¿no? Y entonces eso, a partir de ahí, como que surge la misma curiosidad de escribir mi propia lengua, ¿no? Entonces creo que pues agradezco también el espacio que me hayan abierto para compartirles también mi sentipensar desde mi lengua. La gran mayoría de los textos que he estado escribiendo pues están escritas desde mi lengua, ¿no? O sea, la traducción que escuchan, o que quienes en algún momento lo van a leer, son acercamientos a la lengua materna mía, ¿no? Entonces, no es una traducción literal, sino más bien son acercamientos que permite que se entienda más o menos lo que quise decir, ¿no? Que haya ese hilo invisible entre yo y el lector, quien pueda tener quizás en algún momento ese texto que aquí les estoy compartiendo con ustedes. Gracias. Para ir cerrando, Celia, un poema
Y pues luego las preguntas. Sí, muchas gracias por poner varias cosas sobre la mesa. Eso de no son traducciones literales, no soy poeta, se me hace bien valioso mencionarlo porque de pronto la vara de las personas que escuchan puede llegar a ser muy alta pero si tú dijiste, pero si tú, y comienzan un poco a tocar esos temas cuando uno está desde el lugar del aprendizaje, por eso la palabra aprendiz se me hace bien acertada y decir, estoy aprendiendo, ¿no? Enséñame, corrígeme y decir, esto es algo que yo recuerdo y esto es un acercamiento a tu infancia, a tu vínculo con tu mamá, se me hace muy, muy, muy bello y parece que nuestra presentación está coordinada porque de pronto las cosas de las que hablamos tenían algún hilo que conectaba como esto de cómo concebíamos el lugar, cómo concebíamos a lo mejor la creación desde nuestro lugar. Entonces, bueno, tú hablaste de lo que significaba los rezos, las palabras sagradas que venían de tu mamá. Este poema va dirigido a mi mamá teje huipiles, y ella hace huipiles, nada más, no hace trajes completos, pero teje. Entonces, pensando en mi mamá y en lo que tuvo que hacer para sacarnos adelante a mi hermana y a mí, escribo este poema. Este es de los primeros que intenté que fuera completamente en zapoteco para podérselos decir a ella, ¿no? Que luego me dice, practica más, no, dilo mejor, pero mi corazón está aquí. Kegapa ni bukala, sindo kadiva, kananya lugia giva. Nakane dariguchi, kagiva ye tulipán ne rosa ne tulipán, kagu une kabe aguja, kagiva gijilaju, vidina ne aguja ne do. Nenanya, kegapa ni bukala, diva, gendariza, sindo, vidiva. Lulari, satin, najase, nejiragi chaike, kagiva, giba. Cuna de libertad. Las manos de mi madre sobre el cielo de terciopelo, tejiendo rosas y tulipanes, tulipanes y rosas, puntada tras puntada, bordando con hilo y gancho un mundo de mi madre. La libertad se tejió al son de esos latidos del corazón. La libertad se tejió con las manos de mi madre sobre el satín negro, con todos sus cabellos bordando los cielos. Gracias. Bueno, tiene que ver también con, esto lo escribí pensando en una amiga artesana que desafortunadamente por alguna razón pues dejó de compartir con nosotros este mundo, ¿no? Y pues era una gran maestra que me daba muchos consejos y sobre esa amistad que construimos, pues como a modo de homenajearla, porque pues cuando me enteré de ella, pues sí me partió el corazón, ¿no? Y bueno, esto lo escribí para la maestra Juliana Serra. Pasen Gile, Johar Sok Spihil de Acabe. Banti ya está, ate Bach Dachish Ishine. Teme anopo yashkuba tabele. Isben Hilel Sok Spihil de Ab. Huns Pakul Kot Tame Mash. Pakul Kot de Mash Sikutes de Baje.
Lichpak de ya yichbet hilel ishnal de akab tayutilen. Te hichkoem te bitilias meis basok de akabe. Pasmen hilel lichbak ilvesh te ya shnichima sok de baketal kalal ya lapen. Halben hilel de zofinku. Te bash kuchambet hilel yik de akob sok de akabe. Halben hilel de chuki sventa hich tulan yak chuk ate chulele. Abes listonil de pichole yun hich yak akotahon sok ate tabay de lumal kalelias pastes kine. Choben hilel de ventesh nichim soktes zahal zots de hauk hich de bitil de aluchukue. Hazme con tus manos sabias un morral donde quepan las 400 mazorcas, si has pensado irte lejos. Bórdame con la maestría que habita en tus manos un tortillero. Un tortillero que lleve tu calor dentro como si tus manos se quedaran abrazándolo. Antes que te marches, hazme un calzón de manta que florezca con mi cuerpo. Téjeme un huipil de borrego que huele a tu aliento. Téjeme una faja que me apriete el alma. Llena de listones mi sombrero de palma. Colores que bailan con el sol. Hazme un collar de flores con tus hilos vivos, como las flores de tu blusa. Colabamos. ¿Alguien quiere hacer algún comentario o una pregunta para regalarlos? Igual si alguien quiere pasar, aquí adelante va a estar el micrófono para la transmisión. Creo que los dejamos más confundidos, ¿no? Todo bien claro. Decía yo, bueno, aquí tenemos a Sebastián, que nació en la lengua, que su cuna fue, pues en su cuna fue el despertar en su lengua ancestral. Y Lucelia, como dice, pues tal vez no la hablaba, pero pues sí tenía en su oído la lengua, y fue de aprenderla, aprender a pronunciarla, a investigar, que ahora nos trae parte de su investigación, de estar buscando, y eso es lo que creo que es muy importante para los jóvenes, que algunos jóvenes dicen, ya no me tocó esa herencia, a mí me cortaron pues esa de transmisión de la lengua. Aquí tenemos a alguien que está aprendiendo, aquí en el público también está Yasmín, que igualmente está aprendiendo su lengua, y el doctor Salvador. A propósito de lo que dice usted, maestra, ayer precisamente en la conferencia del doctor Reyes, el rector de la universidad, a propósito de lo que dice la maestra, poniendo el caso de Lucelia, el caso de Yasmín, ayer el doctor Reyes, el rector de la Universidad de las Lenguas Indígenas, precisamente hablaba de esta estrategia cultural de una reconstrucción, ¿no? Para poder reconstruir no solamente la lengua, sino sobre todo lo que la lengua expresa, que es una forma de pensar, una cosmovisión, un pensamiento distinto al de Occidente,
y que esto debería ser como la primera actitud. Él habló del término, ¿no?, de descolonizar, que es un movimiento que ahora pues está en muchos países como un movimiento cultural. Al margen de las discusiones históricas de lo que es descolonizar, yo creo que el asunto de reencontrar para reconstruir implica también desaprender algunas cosas que ya hemos adquirido de la forma de vida occidental totalmente, y que nosotros pues cuando se crean estas conciencias individuales, pues la gente tiene la libertad de elegir qué es lo que va a adoptar para su vida, ¿no? Y en el caso de Lucelia y la historia que nos platicó de cómo es que ella redescubrió en su propio ser la lengua y a sus ancestros, pues yo creo que ese es un ejercicio individual y muy íntimo que cada uno puede ir haciendo, ¿no? Que cada uno puede ir haciendo en su vida, primero pues individual y después familiar y seguramente comunitaria, y va a tener esto un efecto bien diferente, y la apreciación de este pensamiento ya no va a ser de una literatura, sino va a ser todo de una filosofía, ¿no?, de una antropología de sí mismos, ¿no?, que es totalmente diferente a tratarlo solamente como literatura. Y bueno, agradecer al doctor Salvador porque tanto con el maestro Martín trabajaron pues desde el año pasado, doctor, para poder estar en esta mesa, para poder organizar todo el evento. Y estos espacios son muy importantes porque justo es donde podemos compartir, ¿no?, como lo que nos compartía Lucelia. Un ejemplo, yo decía, porque los jóvenes que no les tocó esta herencia, como lo dicen, pueden retomarlo. Aquí tenemos a jóvenes que lo han hecho, que lo están haciendo, y no nada más quejarnos, ¿no? La otra parte con Sebastián, que nació en la lengua y la sigue practicando, y no porque salga uno de la comunidad ya olvide uno su lengua. Son dos contextos diferentes, pero que a partir de ahí podemos tomar esta parte de no olvidar nuestra lengua, sino al contrario, ¿no? Empezó a escribir, empezó a ver de qué forma compartir más pues el pensamiento y fortalecer en algunos contextos la lengua. Son los dos jóvenes un ejemplo, es lo que yo decía, ¿no? Y pues estos espacios para eso han sido y nos están permitiendo compartir, tanto quienes están aquí presencial y quienes están a la distancia también escuchándonos. Y ojalá llegue a mucha gente, ¿no? ¿Y qué nos toca a nosotros que somos hablantes, que ya somos mayores, que tampoco digamos, es que no se escribe así, es que tú no estás pronunciando bien? Porque recordemos también que cuando aprendemos otra lengua, pues siempre vamos a pronunciar un poquito diferente, pero que poco a poco se va a ir perfeccionando. Pero si alguien dice que tú no se escribe esto así, pues yo creo que también limitamos a los que quieren hacer están haciendo este esfuerzo por retomar la lengua, pues ya no los motivamos tanto, ¿no? Que cada uno tiene como este trabajo y llevarnos esa tarea de ayudarnos entre todos, ¿no? Pues, oye, tal vez la pronunciaste un poco mal, pero se pronuncia así, y entonces va a haber más hablantes, y la lengua va a seguir viva, como dice la maestra Nadia López, la lengua vivirá mientras se siga hablando, ¿no? Entonces vamos a continuar con esto y este trabajo de fortalecimiento de las lenguas. Tenemos ahora reconocidos 68 lenguas indígenas en el país. Ojalá que ahí sigan las 68 lenguas y que no en un futuro, digamos, tantas lenguas van a morir, sino al contrario, estar trabajando. Y creo que todos quienes estamos aquí estamos haciendo este trabajo. Muchas gracias por estar aquí escuchándonos, y pues en este momento ya tenemos que finalizar, ¿verdad, doctor? Porque ya se da la hora. Se
Sebastián quiere Nada más decir algo. quisiera agregar como última cosa. Yo pienso que tenemos que, hay que pensar indio, diría, ¿no? O sea, pensar en eso porque en algún momento recaí también como esa obsesión de aprender el español y olvidar mi lengua, ¿no? Porque ese es el discurso, justo lo que le estaba platicando también hace ratito al compañero, que está reaprendiendo su lengua, y lo celebro, porque los que salimos de una comunidad a la ciudad enfrentamos mucha discriminación, mucho racismo, ¿no? Yo aprendí el español a los 12 años, y un español de sí, no, gracias, hola, adiós, o sea, básico, pues, no es un español que como lo tengo ahora ya como un poco fluido y que donde yo pueda entablar una conversación. En su momento, pues yo, lo que me decían, bueno, sí, gracias, adiós, ¿no? Era eso, para mí era el aprender español, y entonces surge esa obsesión de aprender el español porque también hay un discurso en nuestras comunidades que lo tenemos que eliminar. Aprende bien el español para que seas aceptado. Entonces, y ese mismo discurso sigue permanente en nuestras comunidades. ¿Por qué? Porque también eso se enseña en las escuelas, eso se ve en las diferentes instituciones, no sé, en el ayuntamiento municipal, en las instancias de salud, ¿no? Porque si, a pesar de que es el mismo hablante o es del mismo pueblo, te atiende en español, ¿no? Entonces, si sabes hablar español, pues te va a atender, pero si no sabes hablar, pues no, o sea, porque es el discurso que hay, ¿no? Y es el hecho que nos hace olvidar nuestras lenguas. Y entonces, es un poco eso, y yo llegué en esa reflexión de que, pues, ¿por qué tengo que tener esa obsesión, no? Si desde mi lengua explico mi existencia, quién soy yo, y ahí viene toda mi forma de entender el mundo. Entonces es lo que pienso que tenemos que volver a ser indios, ¿no? Tenemos que aprender. No me gusta tanto eso de colonizar. O sea, pienso yo que tenemos que volver a ser indios. Gracias. Muy bien. Aquí el doctor dice que ya es hora de ir a comer. Muchísimas gracias por escucharnos. Gracias. Nos esperamos en la siguiente sesión, después de la hora de Gracias.